Hola mochuelos, buenos días y bienvenidos a los recursos gratuitos de SeaWorlds. Hoy vamos a hablar sobre marsupiales, dado que así nos lo solicitó, nos lo pidió una de nuestras seguidoras, Violeta Vega, cuando hicimos el vídeo sobre las zarigüeyas, ¿vale? Entonces ella nos pidió a ver si podíamos ver el resto del grupo de los marsupiales y no solo ese pequeñito de las zarigüeyas. Entonces, bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Como ya os comentamos, ahora que estamos ya en este periodo de nueva normalidad, ¿no? Pues no vamos al mismo ritmo que durante el confinamiento, porque todos hemos retornado a nuestros puestos de trabajo, pero seguimos aquí, ¿vale? Poco a poco dando respuesta a todas vuestras preguntas. Así que aquí estamos hoy para dar respuesta a la de Violeta. Entonces, bueno, hablando sobre marsupiales, pues lo primero que tenemos que comentar es que los marsupiales son un tipo de mamíferos, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos la clase de los mamíferos, la clase Mamalia, vamos a encontrar dos subclases diferentes, los prototerios o monotremas, que son ovíparos, ¿vale? Como vemos ese echidna de aquí, ¿vale? Este echidna que tenemos aquí, o este ornitorrinco, son mamíferos, pero son ovíparos. Y de otro lado tenemos todo el grupo, la subclase de los terios, ¿vale? Los terios somos los mamíferos vivíparos, ¿de acuerdo? Y dentro de esos mamíferos vivíparos, pues podemos encontrar todos los mamíferos que conocemos, excepto los echidnas y los ornitorrincos, ¿vale? Dentro de esa subclase de los terios vamos a encontrar dos infraclases diferentes, ¿vale? La infraclase de los metaterios o marsupiales, que es la que nos interesa hoy, y la infraclase de los euterios, que es a la que pertenecemos nosotros, ¿vale? Igual que ese elefante que os he dejado en la imagen, pues también los seres humanos estamos en esta infraclase de los euterios, bueno, los seres humanos y todos los primates. Os he colocado aquí este mal llamados placentados, ¿por qué? Pues porque cuando decimos que los euterios somos placentados, suena un poco a que el otro grupo no lo es, ¿verdad? Y no es correcto. Los metaterios, los marsupiales, también tienen placenta, solo que su placenta es diferente a la nuestra, ¿vale? En unos minutos vamos a hablar sobre ello, pero bueno, aquí simplemente dejaros ese concepto. Es muy típico referirse a nosotros, ¿no? Al grupo de los euterios como placentados, pero mantened siempre en cuenta, aunque lo utilicéis el término, que no somos placentados porque seamos los únicos que tenemos placenta, ¿vale? Porque los marsupiales también la tienen, solo que nuestras placentas son diferentes, ¿vale? Yo entiendo que ir diciendo por ahí euterio pues suena un poco peor que placentado, o es un poco así como más complicado, pero bueno, a mí me parece más correcto, ¿vale? Decir euterios que placentados, por lo que os comentaba. Dicho esto, vamos a ver esta infraclase de los metaterios, que es la que nos interesa, ¿no? De los marsupiales. Bueno, ahí tenéis un canguro, ¿de acuerdo? Que es un poco el representante de marsupiales. Cuando hablamos de marsupiales, lo primero que nos viene a la cabeza, pero no es lo único, claro. Siempre tenemos un poco la idea de que ser marsupial es tener marsupio, ¿verdad? El marsupio es esta bolsa, que no es más que un repliegue de piel en la zona abdominal que contiene las glándulas mamarias, ¿vale? Es decir, que contiene los pezones, de manera que cuando las crías nacen, pues se introducen en ese marsupio y se sujetan al pezón y van alimentándose de la leche de la mamá y terminan su desarrollo embrionario dentro de ese marsupio. Entonces, un poco lo que se tiende a pensar o la idea generalizada que hay es que los marsupiales como grupo se definen por la posesión de ese marsupio. Sin embargo, no es real, ¿vale? La mayor parte de los marsupiales tiene marsupio. De hecho, aquí os he dejado varios ejemplos. Tenéis un koala con la cabecita aquí del bebé saliendo del marsupio, un wallaby, ¿vale? Habéis visto el canguro de antes, y tenemos también, por ejemplo, aquí un wombat, pues que se nos va asomando el bebé de wombat del marsupio de su mamá. Pero no todos los marsupiales tienen marsupio, de manera que la posesión de marsupio no es la característica que une a todos estos animales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un tipo de zarigüeya que no posee marsupio y que lleva a sus crías directamente agarradas al pelaje en la zona abdominal donde se encuentran los pezones, pero fuera de esa cubierta de piel, ¿vale? Entonces, la posesión de marsupio no es lo que define al grupo de los marsupiales. Entonces, ¿qué es lo que les define? Pues lo que les define, al final, es el tipo de placenta que tienen, ¿vale? Aquí os he dejado simplemente una imagen de, igual que os había enseñado los bebés de zarigüeya por fuera, pues que vieseis un bebé de un canguro dentro del marsupio de su mamá. Como veis, nacen con un grado de desarrollo muy pequeño, tanto los bebés zarigüeya que hemos visto hace un momento como este bebé canguro, y eso es lo que define a este grupo, ¿vale? Porque su tipo de placenta, que se denomina vitelina, la nuestra es coriolantoidea,
da igual, son nombres raritos. Básicamente la diferencia mayor es el grado de desarrollo del alantoides, que es una de las capas de la placenta. ¿Qué implica? ¿Qué es lo más importante? Pues mirad, una placenta corioalantoidea, es decir, de las nuestras, de las de los euterios, los mal llamados placentados, tiene, gracias a ese desarrollo muy grande del alantoides, tiene un grado de comunicación vía sanguínea muy grande con la mamá, vamos, entre la mamá y el bebé, ¿vale? Entonces, si tenemos un grado de comunicación sanguínea muy grande, implica que podemos aportar gran cantidad de nutrientes a nuestro bebé en crecimiento, en desarrollo, y podemos también aportar una gran cantidad de oxígeno. De la misma manera, podemos retirar una gran cantidad de sustancias de desecho. ¿Qué ocurre en una placenta coriovitelina como la que tienen los marsupiales? Que el alantoides existe, pero su grado de desarrollo es muy pequeño, y entonces la comunicación por vía sanguínea entre la mamá y el bebé es pequeñita. Al ser pequeñita pueden aportar pocos nutrientes y poco oxígeno, y de la misma manera retirar pocas sustancias de desecho. El tema de los nutrientes se puede suplir un poco con el vitelo, ¿vale? El vitelo es una sustancia de reserva que tiene la placenta que permite que el embrión se vaya alimentando, ¿vale?, de esa sustancia de reserva. ¿Qué ocurre? Que ¿vale?, tenemos ahí vitelo, con lo cual tenemos nutrientes, pero si no podemos aportar grandes cantidades de oxígeno, no podemos tener crías muy grandes, por mucho que pudiéramos darle todo el vitelo del mundo, ¿vale?, porque no podríamos oxigenar a esas crías si fueran demasiado grandes, y es lo que ocurre en sus placentas, ¿vale? Tienen que parir a sus crías o dar a luz a sus crías cuando su grado de desarrollo todavía es muy temprano, es muy pequeño. Y bueno, pues los bebés de los marsupiales nacen pues de esta guisa, ¿no?, con este aspecto. Veis que, por ejemplo, no está terminado de desarrollar el ojo, está todavía en forma de placa óptica bajo la piel, ¿vale? Se está formando, no tienen pelo, es un poco grimosín, ¿vale?, el bebé. Lo que sí tiene bien desarrollado son las extremidades para poder trepar desde la apertura genital de su mamá hasta el marsupio, o, en el caso de los marsupiales que no tienen marsupio, hasta el área donde están todas las glándulas mamarias, y tienen evidentemente muy bien desarrollado el digestivo y también el respiratorio, porque necesitan respirar y porque necesitan alimentarse de leche. De manera que el resto del desarrollo embrionario lo van a desarrollar de forma extrauterina, aquí en el marsupio o fuera del marsupio donde no lo hay, pero enganchados al pezón de mamá y alimentándose de leche, ¿vale? Entonces es un sistema de reproducción diferente al nuestro. Como veis, tienen placenta como nosotros, pero su placenta es diferente a la nuestra, ¿vale? Y tiene, digamos, unas cualidades distintas, ¿vale? No permite esas crías tan desarrolladas como podemos llegar a tener los euterios. Que, a ver, el ser humano no es precisamente lo que tengamos las crías más desarrolladas, nuestros bebés pobrecicos no se sujetan ni la cabeza, pero si vemos un bebé delfín cuando nace o el bebé de un ñu, son perfectamente capaces de moverse detrás de sus madres, en el caso de un delfín de salir a respirar, de nadar, ¿vale? Y un ñu, unos minutos después de haber nacido, es capaz de iniciar una migración detrás de su madre, ¿vale? Entonces ese grado de desarrollo que tienen los euterios, o la potencialidad que tenemos los euterios de tener unas crías con ese grado de desarrollo, es la principal diferencia con los marsupiales, ¿vale? Ellos no pueden hacer eso porque su placenta no se lo permite. Tengan o no marsupio, ¿vale? Recordad que lo que tienen en común es esa placenta. Otra de las cosas que tendemos a pensar, se tiende, digamos, a generalizar, es que los marsupiales son propios de Australia. Y ciertamente en Australia encontramos una diversidad inmensa de marsupiales, pero no son exclusivos de Australia. De hecho, si vemos aquí un poco la clasificación de estos marsupiales, de estos metaterios, vemos que tenemos diferentes órdenes y que no todos son australianos, ¿vale? Tenemos los notorizomórfidos, que sí que son australianos, tenemos los diprodóntidos, que son australianos, además de tenerlos en Papúa Nueva Guinea y de tenerlos en Indonesia. Los peramelemórfidos, que también los encontramos en Australia y en Papúa Nueva Guinea, y los dayuromórfidos, que nos pasa un poco lo mismo, ¿vale? Que los vamos a encontrar en Australia y fuera de Australia. Pero si nos fijamos, ¿vale?, los paucituberculados, los didelfimórfidos y los microbioterios, de Australia nada, son americanos, ¿vale? Los tenemos en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, los didelfimórfidos, con lo cual no son animales exclusivos de Australia, como muchas veces se tiende a pensar. Pensamos en un marsupial, nos viene a la cabeza un canguro, con lo cual Australia, pero
el grupo de los marsupiales no es exclusivo de Australia, ¿vale? Para que pongáis un poco de cara a toda esta gente que os he dejado aquí, pues os mantengo la diapositiva de la clasificación, pero os voy poniendo un poco, pues eso, carilla a quién es cada uno de ellos. Los didelfimórfidos son las zarigüeyas y los opóssum, ¿vale? Los paucituberculados son las zarigüeyas musaraña, como esta que tenemos aquí. También se llaman ratones runchos en Sudamérica. Los notorizomórfidos son los topos marsupiales, solamente tenemos 2 especies. También se les llama topos dorados por esta coloración que tienen, ¿vale? En el caso de microbioterios solamente hay una especie, que es el monito de monte chileno. Aquí tenemos una imagen de este animal. Y ahora sí, estos 3 grupos, que son, digamos, los más fuertemente ligados al continente australiano y que más nos recuerdan a ese grupo de los marsupiales, pues en diuromórfidos están los numbats, los quolls, el famoso tilacino, que era el tigre marsupial, extinto, tristemente, pero también el diablo de Tasmania o demonio de Tasmania, como este que os he dejado aquí, pertenecerían a este grupo, ¿vale? En los peramelemórfidos vamos a encontrar los bilbis y los bandicats, ¿vale? Como este bilbi que encontráis que veis en la imagen. Y el grupo un poco más famoso, ¿no? O más cercano para todos nosotros, pues al final es el de los diprodóntidos, que es donde encontramos los canguros, los wombats, los wallabies, los koalas, toda esta fauna de marsupiales que nos son un poco más familiares a todo el mundo. También tendríamos las ratas canguro, los petauros, ¿vale? Pues un poquito esta es la diversidad que encontramos. Y como quiero daros alguna cosita más, ¿vale? Alguna característica más, pues os voy a dejar 2 llamativas. Tienen que ver con su sistema reproductivo. Ya que hemos hablado un montón de placentas y de bebés y de pezones y demás, pues vamos a seguir con el tema, ¿no?, de la reproducción. Una de las características bastante curiosas de los marsupiales es que, aparte que los testículos tienen una gran capacidad de movimiento, ¿vale?, de colgar cuando necesitan refrigerarse, pero colgar exageradamente, ¿vale? Fijaos dónde están los testículos y el colgajo, ¿no?, de escroto que tiene. Tienen también la capacidad de elevarlo, sobre todo cuando se desplazan o cuando la temperatura es más baja y no necesitan despegarlos tanto del cuerpo. Entonces, esa es una de las características. Y la segunda es que los testículos están colocados por delante del pene, ¿vale? Todo lo contrario a lo que vamos a encontrar en los euterios, que tenemos el pene y por detrás del pene los testículos. Pues aquí los testículos van por delante. De hecho, aquí veis, ¿vale?, la zona de piel donde se introduce el pene cuando no está, digamos, erecto. Aquí vemos un pene y si os fijáis, esto es la zona donde está el pene interiorizado, ¿vale? Esta misma zona, y los testículos quedan por delante, ¿vale? O sea, no me tenéis que creer, lo estáis viendo. Entonces, esto como una de las características curiosas de marsupiales. Y otra que os quiero dejar, pues es referida a las hembras. Perdonadme por el dibujo horrible que os he hecho, pero quería que fuese más simple de explicar y bueno, parece un marcianito casi, pero en realidad es el reproductivo de las hembras. Esto sería un ovario, esto sería otro ovario, esto de aquí es un útero, esto de aquí es otro útero. Si recordáis nuestro sistema reproductivo, chicas, tenemos, bueno, y los chicos lo conocéis también, tenemos los 2 ovarios y luego tenemos las trompas de falopio que llevan a un único útero, ¿vale? Y de ese útero a una única vagina y al exterior. Pues aquí lo que vamos a encontrar es un ovario que vierte a un útero, un segundo ovario, como en nuestro caso, pero la gran diferencia es que vierte a otro útero, con lo cual hay 2 úteros, y después encontramos 2 vaginas, aquí sería una, aquí estaría la otra, y en medio una pseudovagina. Hay de hecho quien dice que tienen 3 vaginas, pero bueno, la realidad es que serían 2 vaginas con la misma constitución y una tercera en el medio, que como tiene una constitución histológica diferente, pues se considera una pseudovagina. Funciones, pues básicamente por las laterales, por estas vaginas laterales, sube el semen, asciende el semen después de las cópulas, de manera pues que pueda fecundar óvulos y los óvulos pues se puedan implantar en el útero y desarrollar un bebé, ¿vale? Y sin embargo, esta pseudovagina que tenemos en el centro sirve para que ese bebé con ese grado de desarrollo tan pequeñito descienda, ¿vale?, antes del parto y ya pueda salir al exterior y pueda nacer,
¿vale? Entonces, esto como particularidades o peculiaridades, además de su placenta y de su sistema de reproducción, pues un poco sus genitales, que son también bastante curiosos. Y dicho esto, pues como siempre agradeceros vuestra atención, el que sigáis aquí con nosotros y desearos de verdad que estéis bien, que ahora con esta situación de rebrotes y demás que estamos teniendo, bueno, pues seáis responsables, hagáis aquello que todos tenemos que hacer, que es cuidar unos de otros, y de esa manera podamos ir saliendo un poco todos adelante, ¿vale? Gracias por todo y como siempre estamos aquí para lo que necesitéis. ¡Hasta luego, mochuelos!